si es que queremos buscar modelos de gestión que sean sostenibles con el territorio, de economía circular o de lo que llamamos resiliencia climática, liderada por las propias comunidades, sabemos que ya existen y que llevan siglos de prueba y que necesitamos solamente aprender a escuchar. Para ello, hoy en nuestro lab tenemos a Guillermina Couso, que es nuestra invitada, quien es licenciada en antropología, con orientación en arqueología incaica de la Facultad de Ciencias Sociales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, e investigadora de la División de Arqueología del mismo museo. Ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones sobre arqueología de las tierras bajas argentinas y el noroeste argentino, específicamente en cerámica arqueológica y problemática inca. Tenemos también a Elizabeth Carrizo, profesora y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo y doctoranda en Educación. Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta, donde también ha dirigido institutos de investigación y ejercido cargos de gestión educativa a nivel municipal y provincial. Su trabajo gira en torno a la formación docente, el planeamiento educativo y la investigación narrativa, especialmente en contextos del NOA. Tenemos también a Rodrigo Cola, quien es máster en psicopedagogía, educador e innovador educativo, y a Otto Soria, quien es artista visual y comunicador publicitario. Entonces, sin más, le damos espacio a Guillermina para que nos pueda compartir lo que, bueno, lo que trajo para el día de hoy. Te ayudo con la presentación. Vale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer un recorrido, traje una presentación pequeña para que sea más gráfico. Después les dejé toda la bibliografía si la necesitan usar. Eh, Arranco más o menos hablando de cómo son los orígenes del coquena en la literatura, caso específico de arqueología y caso específico de aplicación en la puna de nuestro país. ¿Sí? Ahorita estoy compartiendo tu presentación, dame un segundo. Vamos a ver, la tengo que poner en pantalla completa. Está, ya está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ya, Sí. perfecto. Bien. Lo que sé es medio pequeñito, igual. Ahora creo que sea un poquito mejor. Bien, bueno, básicamente mi tema que me tocó poner hoy es sobre coquena. Bueno, esto sería como una presentación. Se fue, Ale. Esa es la primera Tengo hoja, pantalla no, completa. bien, ¿Sí? no estaría pasando igual, sí. Ya, perfecto. Listo. Ahí lo pueden Me ver. parece, no está pasando, sí, pero no está pasando las hojas, Ale. Ay, ahí quieres que lo pase. Ya está. Sí, pues lo está Perfecto. compartiendo vos, sí, exactamente. Gracias. Bueno, de nada. Hay muchas definiciones sobre el coquena en general, creo que todos los que estamos acá ya sabemos de qué estamos hablando. A mí me gusta la definición, digamos, que habla del coquena como una entidad tutelar de los camellos andinos, considerada como un guardián sobrenatural que protege a las especies silvestres y regula moralmente la relación entre los seres humanos y la fauna. Esta entidad tutelar, porque claramente habla de los cuidados y de la tutela bajo los animales. Tiene como varios roles, protege a la especie silvestre, especialmente a la vicuña y el ganado, a los guanacos, como dueño de los animales del territorio puneño. Puede hablar también de coquena como reciprocidad andina, desde la antropología contemporánea, expresa la ética andina de reciprocidad con la Pachamama y otros seres vivos. También podemos hablar de regulación moral, castiga la explotación excesiva y la caza motivada por la codicia, premia a quienes cazan por necesidad legítima. Y además, como nombró Alejandra, podemos hablar de coquena como un dispositivo simbólico, es decir, que no es simplemente una leyenda, sino un dispositivo de regulación socioecológica integrado al sistema religioso andino. ¿Sí? Son como los 4 aspectos más importantes del coquina. La siguiente, por favor. Esto es todo lo que está publicado en relación al coquena. Hice una revisión bibliográfica exhaustiva. En las primeras investigaciones o los relatos folclóricos no aparece coquena como los trabajos de Adán Quiroga, Orafón Esquivedo o Ambrosetti. La primera mención que aparece es de Jimena Sánchez y Jacobella en 1939, que incluye al coquena desde una perspectiva, desde el estudio de supersticiones, demología y personificaciones populares en el NOA. Es como que lo menciona nada más. Después, Mariscotti ya lo menciona como una entidad
tutelar vinculada al mundo pastoril y a la fauna silvestre, integrada al sistema religioso andino. El mejor trabajo de todos estos es el de Vidal de Batini, que seguramente lo conocen. Reúne 19 entrevistas a pobladores entre Salta, Jujuy y Catamarca. Y bueno, es muy extenso el trabajo y habla en cada uno de estas entrevistas de si tiene premio, si tiene castigo, quién es la persona con la cual se entrevista y de qué provincia es, si es de Salta, Catamarca, Jujuy. El trabajo es muy bueno. Y después Morgante, Gabriela Morgante, es una investigadora del Museo de la Plata que hizo su tesis doctoral sobre estas cuestiones. Y tiene todo un capítulo dedicado al coquena y habla del dueño de los animales, como una entidad cosmológica que regula las relaciones entre los humanos, la fauna silvestre y el territorio de la puna de Suspes. ¿Sí? Eso sería como las primeras menciones que hay y lo más actualizado que hay sobre el coquena. De hecho, la tesis de Morgante, el trabajo de Morgante es su tesis doctoral. Siguiente. Después empecé a ver cuál era la relación de, digamos, de la domesticación de los camellos a partir del registro arqueológico, que es mi especialidad. Hay varios trabajos, y algunos que son muy específicos, como el de Jacobaccio y Vila, donde hablan de la domesticación de los camellos andinos como un proceso de interacción humana y animal. Está publicado en Intersecciones en Antropología. Y habla de como tres grandes etapas. Una primera de cazadores-recolectores, que nosotros llamamos Eoceno temprano, cerca de los 10.000 años del presente, que son grupos cazadores altamente móviles. Los camellos silvestres responden a la presencia humana con la huida y la explotación generalizada registrada en la puna. Después habría como un segundo momento, que se llama el Eoceno medio, que ya aparece la protección de los grupos de camellos y su habituación a la presencia humana. Hay cambios osteológicos y aparecen en sitios, por ejemplo, como Taira y sitio 2 Loa, donde aparecen como evidencias de pintura rupestre y aparte restos zooarqueológicos. Y después hay un tercer momento que se destaca por que va más o menos entre los 4.000 años antes del presente, donde aparecen los corrales, o sea, hay un confinamiento en corrales, un control reproductivo y una selección artificial. Aparece, por ejemplo, en Inca Cueva 7, en la provincia de Jujuy. Siguiente. Después hay un trabajo que me gustó mucho, el de Drassart, que como que le da una vuelta más teórica a todo lo que viene con la domesticación de los animales y demás, e introduce conceptos nuevos, bueno, se los voy a decir a continuación. Introduce el concepto de Uiwa, donde propone entender la domesticación como un proceso de socialización y cuidado mutuo entre los humanos y los camellos. Introduce el término Aymara, Aiwa, que quiere decir como animal cuidado o animal criado, para señalar que las llamas y las alpacas no son simplemente recursos económicos, sino que son seres integrados a la vida familiar y comunitaria mediante práctica de cuidado y protección y crianza. Como el tema de la socialización primaria y demás, que se ve en antropología en general, hablan de estos animales dentro de la socialización. Y toma dos términos como que los define para esto, como que los utiliza para esto en particular. Inspirado en la noción de personhood, estos conceptos aluden a la construcción de una identidad social de las llamas. Es muy interesante el trabajo que ella hace. Y las alpacas dentro de comunidades pastoriles andinas. Como una nueva generación de camelios, se incorpora a la vida social mediante procesos de aprendizaje, convivencia y cuidado, al igual que los niños cuando aprenden normas para integrarse a la sociedad. Y después habla de agencia animal, digamos que ella reconoce que la capacidad de los animales de actuar y responder por sí mismos. La domesticación no es una relación de sometimiento, sino una forma de convivencia con vínculos recíprocos y de cuidado de cooperación. Habla de rituales de integración, también muy interesante, sobre ceremonias como el floreo y el señal la cuy, que reconoce públicamente a los animales como miembros de la unidad doméstica y refuerza los vínculos entre humanos, animales y divinidades protectoras. Y como síntesis, digamos, arqueológica, Vila, Jacobeazo y Gran muestran que el manejo tradicional de los camélidos se sustentó históricamente en relación al cuidado, observación de comportamiento animal y uso sostenible, más que una relación lógica desde una lógica extractiva, que es lo que también estamos viendo en esta ponencia.
Siguiente. Hay un trabajo muy interesante también, que este lo abordé más desde la perspectiva actual. O sea, vimos la definición en general de coquena, cómo se construyó la figura del coquena a lo largo del tiempo. Es más, en los primeros trabajos donde no aparece, en los de Adán Quiroga, Ambrosetti y demás, se pensaba que el mito era solamente de Apuna, o que no había estado presente con anterioridad a estos relatos. Después de la arqueología, como lo vemos en el registro arqueológico, digamos, del tema de la crianza y la domesticación de los animales. Y después me pareció interesante tomar este trabajo de Cowan porque ya directamente lo aplica al territorio, ¿sí? A Jujuy y a Catamarca. El trabajo es muy extenso, es muy interesante, pero me parecía bueno traer a esta mesa varios convenios que están vigentes. Por ejemplo, el convenio de 1969, el de La Paz, firmado por Perú y Bolivia, en un contexto de caza furtiva masiva, la prohibición de la caza de comercio de lana, pieles y derivados, la creación de reservas para recuperar la población silvestre. El convenio de Lima, en 1979, firmado por Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, Argentina se incorpora en 1988 a la ley 23.582, sustituye la prohibición absoluta por un modelo más sostenible. Promueve el Chacu y la participación de las comunidades andinas. ¿Por qué? Porque antes se pensaba en algo totalmente extractivo y después se pusieron reglas un poco más claras por el tema de la extinción de estos animales y después esta ley viene a tener como un intermedio, ¿no? Entre protección y comercialización. Y después CITES, en 1973, que regula el comercio internacional de la fibra y derivados. Exige certificados oficiales que acrediten el origen legal y el comportamiento de las normas de conservación. Solo permite fibra de poblaciones manejadas sustentablemente. Y después hay un concepto también que utiliza, que me parece bastante interesante, que es más teórico también, que se llama localización, que combina los tratados internacionales, los marcadores globales, las leyes nacionales y las prácticas comunitarias locales. La producción de fibra de la vicuña es un ejemplo de cómo un recurso andino se inserta en los mercados globales bajo conservación, regulación estatal y participación comunitaria. Este trabajo es impresionante porque aparte te dice qué porcentaje de fibra se extrae por provincia, tiene un análisis muy detallado. Para esta ponencia me parecía solamente importante traer cuáles son los convenios que estarían vigentes. Y la última, se permite, como vimos en el trabajo anterior, y se realza el chapu, ¿no? Que habla, digamos, de la captura, la esquila y la liberación de los camelios, en particular de la vicuña. Entonces, ¿qué es el chacu? Es una práctica tradicional que consiste en reunir las vicuñas en un cerco, capturarlas, transportar temporalmente, esquirlarlas para obtener la fibra y luego liberarlas nuevamente en su ambiente natural. Se obtiene un recurso económico sin sacrificar a los animales ni mantenerlos en cautiverio. Esto me pareció espectacular, es un trabajo de Baldo y algunos autores más, que es como un manual. No sé si lo conocen, es como un manual donde le indica, yo calculo que es para trabajar con las comunidades, ¿no? Hacerlo más accesible, todo lo que tiene con legislación y demás, que habla de las legislaciones, cómo pedir los permisos, a qué entidades hay que recurrir y cómo es el tema del Chacu en particular y varias cuestiones más. Pero en este caso sería cómo sería el Chacu. El Chacu lo que permite es aprovechar la fibra sin comprometer la población silvestre de la vicuña, que pasaron al borde de la extinción, convirtiéndose en un recurso regulado internacionalmente. Entonces, tiene beneficios para el modelo porque se libera tras la esquila, es un beneficio para las comunidades andinas, que son las que explotarían la vicuña, y ayudan a la conservación del animal y a mercados combinados, como vemos con el término anterior de localización. Y por último, quiero mostrarles, ¿vale? Se faltarían 2 o 3 diapositivas nada más. ¿Cómo podemos pensar estos modelos de actualidad? El COPENA como dispositivo regulador. El mito no es solo folclore, sino es un sistema normativo que articula la ética de caza, reciprocidad y cuidado de la fauna. Sus principios se anticipan a los marcos contemporáneos del uso sostenible. La investigación como vínculo social, de Jacobi Sevilla y Dozan, la evidencia muestra que la relación entre humano y camelio se basó históricamente en la observación, el cuidado y la reciprocidad, no en la explotación unilateral. Y el caso de la globalización
y la conservación, en el caso de Vicuña, ilustra cómo prácticas ancestrales como el chacu pueden integrarse a marcos internacionales de conservación y mercado globales sin perder su arraigo comunitario. El manejo tradicional de los camellos estuvo históricamente sustentado por relaciones de cuidado, observación del comportamiento animal y uso sostenible de los recursos, más que de una lógica extractivista. Y la última, bueno, acá tenemos una imagen del chacu, ¿no? El chacu ya dijimos que es una estrategia colectiva de manejo de vicuñas basada en la captura comunitaria de los animales vivos mediante cercos humanos con el objetivo de obtener su fibra y posteriormente liberarlos. Esta práctica constituye un sistema tradicional de aprovechamiento sustentable de los camellos silvestres andinos documentados como fuentes arqueológicas como Quispe, Vila y un montón más. Y la última, esta imagen, perdón, la anterior, Ale. La que tiene a su izquierda, aunque no lo crean, es de un trabajo, es un trabajo muy espectacular que hace Daniel Delfino y su equipo en Catamarca, no sé si lo conocen, Daniel Delfino, en Laguna Blanca. Lo que ven es una pintura rupestre a su izquierda mostrando el Chaco. Daniel Delfino hizo un trabajo tan espectacular en Laguna Blanca que para mí es uno de los mejores trabajos que he visto de aplicación de arqueología a comunidades actuales. Lo que hace él es relevar todo lo que hay, son casi 10.000 años de historia en su territorio, desde los cazadores-recolectores hasta el periodo colonial. Toma algunas cuestiones como el chacu, ¿no? Y los aplica en las comunidades. De hecho, el museo está gestionado por comunidades actuales. Entonces, esto, para que lo vean, digamos, de cuándo tenemos las representaciones del Chaco, algo que nosotros pensamos que es más actual. Y a su derecha tenemos el trabajo de Baldo, que me parece que es espectacular y que es más de divulgación. Manual para la conservación y uso sustentable de la vicuña. La que sigue. Bueno, acá explica cuáles son las especies que hay, dónde se distribuyen, y acá tienen cómo, la que sigue. Vale. Y acá tenemos cómo serían los sistemas de obtención de este chapu. Por un lado, con los cercos de las personas y un corral, y también se usa a su derecha, el que está coloreado, cómo estos mismos cercos se hacen vinculados a cauces de agua. Entonces, cuando bajan a tomar agua, se hacen estos cercos de la misma manera que se hacen con personas y también se dirigen hacia corrales. Eso sería todo. Les dejo también en la presentación toda la bibliografía, si les sale una más. Esa se las podía pasar si la necesitan. Bueno, estaba la última en toda la lista de toda la bibliografía que utilicé. Hay mucho material. Me pareció como interesante tomar algunos casos específicos como las definiciones folclóricas, mitológicas, cómo lo vemos de la arqueología, cómo lo vemos desde teorías más actuales y cómo lo vemos aplicado al terreno. Y cuáles son las legislaciones que nosotros podemos tomar hoy en día para trabajar con esto, con este sistema, digamos, de obtención de la lana. Muchas gracias, Guillermina, por tu presentación. La verdad es que, como tú dices, ha sido un recorrido bastante completo, con bastantes aristas Sí, que nos permiten quizás ahondar un poco más en esto que de ratos termina siendo como una discusión bastante, digamos, en contextos un poco más estrictos, académicos, quizás incluso eh, debates ambientales, termina siendo un poco gaseoso, pero no termina como que de aterrizar en todo lo que tú propones que de verdad está bastante interesante y a nosotros nos alimenta mucho como grupo de leyendas y bueno, aquí Antonio que nos está acompañando, porque finalmente es eso lo que tenemos como objetivo de grupo, ¿no? Que es justamente ahondar en este conocimiento que las comunidades indígenas andinas, amazónicas, etcétera, tienen, ¿no? Y que finalmente nos pueden servir como un marco y una base para pensar en nuestros problemas actuales en todo sentido, ¿no? No solamente ambientales, pero en general en nuestro relacionamiento con la naturaleza y lo que es la vida. En general, ¿no? Entonces, muchas gracias, Guillermina, por lo que nos traes. Vamos a dar paso ahorita a continuar con el lab, con un video que han preparado, bueno, que Otto preparó en conjunto con lo que Ray y Elizabeth también nos han traído para el día de hoy, y continuar con en esta conversación que estamos teniendo. A ver, déjenme un ratito, voy a ubicarlo Previamente, Alejandra, quería contar un poquito, como de para una. introducir. Eh, Mientras yo voy descargando el video útil, Dale, dale. bueno. Ujú.
que, bueno, tanto esta leyenda del Coquena como otras leyendas también que se transmitían los artesanos, ¿no? Y de generación en generación, sumado a sus prácticas, a su forma de producir prendas, piezas, el cuidado de los animales, todo esto que nos contaba Guillermina, el Chacu, todo esto forma lo que nosotros llamamos los saberes ancestrales, que en un primer momento, cuando irrumpió la inteligencia artificial, como en otras prácticas que son elaboradas a mano, es como que todo decía, esto viene a reemplazar, viene a quitarle el lugar. Y, y bueno, ahora que ya está instalada la inteligencia artificial y en pleno desarrollo, es como que se cambia un poco la mirada y empezamos a ver que cómo convivir con eso, cómo sumarla y potenciar lo que se viene haciendo desde hace milenios. Entonces ya no pelear tanto contra ella, sino ver qué provecho le podemos sacar para mejorar todavía las prácticas de los artesanos, ¿no? Que en sí es no perder el trabajo que ellos hacen, pero ayudar a que lo puedan difundir, a que lo puedan dimensionar, que puedan tener llegada a los mercados globales. Y bueno, es un poco el video que vamos a ver, cuenta un poco eso y lo pone, y pone, digamos, un poco de tranquilidad, si se quiere, en que esto no es un peligro, sino que es algo que podemos usarlo para el provecho de nuestro, de los artesanos, ¿no? Y de sus prácticas. Así que eso. Gracias, Soto. De una, acá te estoy compartiendo. Acá está. Me avisan si pueden ver el video. Lo voy a poner en pantalla completa. ¿Ahí logran verlo? Sí, sí, Ale. Está en Está un pantalla poco completa. empezadito. Está de costadito, ya. A ver, dame un No, segundo. un poco empezado está. Ah, empezado. Pero sí lo ven en pantalla Sí. completa. No, a ver. Sí, yo creo que ya estamos bien. Sí. Ya, de una. A ver, le voy a dar. No tenemos sonido, eso sí. Dame un segundo. A ver. Voy a volver a ampliar esto. Ya, ahora voy aquí. Zoom. No, no, no puedo. A ver, no sé qué es que. Ah, ya. Solo contenido. Compartir sonido, listo. Ya está. Ahora sí deberían poder escuchar.
lindo video, me gustó mucho. Eso después yo me esperaba un no, pero entonces sí, ¿no? Y es como llevarlo, ¿no? Darle el giro a la inteligencia artesanal. Bueno, chicos, les doy espacio entonces para que nos puedan compartir. Eli, creo que vas tú. Sí, bueno, buenas tardes. La verdad que hermoso el video. Logró captar la idea, Otto, que le fuimos tirando así al pobre y se hizo cargo de elaborar este video, ¿no? Con Ray hemos trabajado desde cada uno desde nuestros lugares y recopilando las experiencias que tenemos en terreno. Por eso agradezco muchísimo a Guillermina, ¿no? Que nos ha podido dar un marco académico al trabajo que nosotros hemos armado, ¿no? Hemos construido una narrativa pedagógica de nuestras experiencias en la Puna, en mi caso en el norte de Salta y en el caso de Rey en todo lo que es Perú y Potosí. Y dice así: el viento sopla fuerte, contradictoriamente el silencio es profundo. Dicen los pobladores de lugares andinos que esto es así para poder escuchar lo que el viento tiene para decirnos. El viento, la naturaleza y los animales. La tierra es árida, casi inhóspita, suavizada por la presencia de sus animales, llamas, vicuñas, ovejas y cabras, y sobre todo por la bondad de sus habitantes, generosidad, miradas profundas y manos abiertas que contrarrestan con el medio ambiente. Existe en estos pueblos una simbiosis profunda con la tierra y con sus animales. De ellos viven, ellos son su sustento, pero no cuidan ellos solo su hábitat y al mismo tiempo medio de producción. Recorren a dos fuerzas de la naturaleza que son la Pachamama y el Coquena. La primera cuida la tierra y la producción de la misma. La segunda, el Coquena, colabora con la Pachamama y pone el acento sobre todo en la protección de sus animales. Cada amanecer comienza mucho antes de que salga el sol. El pastor camina junto a sus animales siguiendo los senderos que aprendió de sus mayores. No necesita mapas, no necesita algoritmos para saber cuándo cambiar de pastizal, cuándo llegará la lluvia o cuándo el viento anuncia una helada. Lee el paisaje como quien lee un libro escrito durante siglos. Después llega el tiempo de la esquila. Las manos conocen la fuerza exacta para no lastimar al animal. Saben distinguir la fibra más fina, separan cada mechón y lo preparan para iniciar un viaje de transformación. Definitivamente este conocimiento no está escrito en ningún manual. Vive en la memoria de las familias, en la paciencia y el cariño con la que los mayores enseñan a las nuevas generaciones. Más tarde, otras manos lavan la fibra, la hilan y preparan tintes obtenidos de plantas, raíces, corteza, flores y minerales. Cada color cuenta una historia, cada hebra conserva un paisaje. Definitivamente, el telar no es solamente una herramienta, es un lenguaje. En él se entrecruzan símbolos, memorias y formas de comprender el mundo. Cuando una prenda queda terminada, no nace únicamente un producto, nace el resultado de cientos de decisiones tomadas con experiencia, sensibilidad y respeto por la naturaleza. En ese tejido habitan el viento de los cerros, el cuidado del pastor, la paciencia de la hilandera y la creatividad de quien convierte la fibra en identidad. Mucho antes de que en el mundo hablara de inteligencia artificial, estos pueblos ya practicaban otra forma de inteligencia, una inteligencia construida con observación, experiencia, comunidad y tiempo. Una inteligencia que no reemplaza la naturaleza, sino que dialoga con ella, que no consume conocimiento, sino que lo transmite de generación en generación. La pregunta que nos queda para en estos pocos segundos
para nuestra reflexión o para asimilar o para que quede algún eco de todo lo que hemos escuchado en esta media hora sería, si el telar enseña a entrelazar hilos para crear una identidad, ¿qué hilos deberíamos entrelazar hoy entre la inteligencia humana, la inteligencia artesanal y la inteligencia artificial para tejer el futuro que queremos?